Muy buenas noches, muy buenas noches. Perdón la falla del internet, de la yeshiva. Mashallah, hay tanta gente conectada que tardó un poquito en entrar. Eh, Buenas noches a todos, el auditorio, Elías, Rabiosi. El tema de hoy es un tema muy serio que vamos a estudiar. Se llama el respeto al santuario, donde Be'ezrat Hashem vamos a poder aprender la importancia de comportarnos en el Bet HaMikdash, en los Bate Knesiot y en los Bate Midrashot con el favor de Hashem. Empezamos con Mizmor LeTodah. A ver, Mizmor LeTodah. מזמור לתודה הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בשומריתו, בואו שעריו ותודה חסרותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו. Muy buenas noches a todos. El tema de hoy, con el favor de Hashem, el respeto al santuario. Es muy interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy, cosa que tal vez hemos debilitado mucho el cuidado a lo que se va a hablar el día de hoy. Voy a introducir varios puntos muy importantes. Está escrito en todos los Midrashim, Zohar, Izaher shelo ledaber bebet hakneset shum divrei hol. El día de hoy, el que guste anotar, va a ser muy apropiado, ya que hay demasiada información más que análisis el día de hoy. Dice los Hajamim, Izaher shelo ledaber bebet hakneset, que se cuide de no hablar en el Bet HaKnesset Shum divrei hol, ninguna palabra de hol. Afilu lo beshat atfilah, ningún comentario y cosas mundanas de negocios dentro del Bet Midrash y Bet HaKnesset. Lichvod ashchina ashorasha, en honor a Boreolam que está posando ahí. No nada más que está prohibido hablar en el momento de la tefilá, que es un desprecio. ¿Cómo no prestas atención a la alabanza que se está mencionando a Kadosh Baruj Hu en este momento? Sino que también, aunque no sea el momento de la tefilá, también está prohibido hablar porque es falta de kabod a la presencia de la Shejinah que posa en un Bet HaKnesset. Vejen yechanech banav aktanim, que eduque a sus hijos chicos lemorah mikdash, a temer al Bet HaMikdash y Bet HaKnesset. Y dice el Zohar HaKadosh, ¿por qué se ha alargado tanto la salvación del pueblo de Israel y tan largo ha sido la diáspora, el galut? Porque se habla en los Bate Knesiot y Bate Midrashot y Brejol, Be'onshan Gadol Meod, y su castigo es muy grande. Ve'hashtika be Bet HaKnesset, y el quedarse callado en el Bet HaKnesset, y segulá le arihut yamin, es una causa para alargar la vida. Es algo impresionante. El quedarse callado y no hablar. Obviamente, si una persona te hace una pregunta y quieres contestar amablemente, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? Un comentario, quiero pedirte un consejo. Pero cuando una persona va a hablar divres hok, risas, vaciles, negocios,
Oye, ¿a cómo vendes el departamento? No, pues a tanto, no, pues yo prefiero tanto. Esas comercializaciones, la Shonara, palabras y pláticas vanas, que si tú animas a una persona, aunque no digas libre Torah, la estás animando, o una persona se está desahogando contigo, no hay duda que es una gran mitzvah. Lo que no se permite es hablar de negocios, hablar de cosas de vacilar. Voy a contar cómo fue la noche del Hafetz Haim. La noche del Hafetz Haim fue acabando Arbit en Yom Kippur. Se acerca una persona y le pide al Hafetz Haim que lo escuche. Y le dijo que era un señor de 50 y tantos años, diabético, con presión alta, sufrido, nunca se casó, sufre de todo a todo, no tiene parnasá. El Hafetz Haim lo escuchó sentado en el ejal del Betacneset toda la noche hasta el amanecer el siguiente día. ¿Cómo en el Betacneset Hafetz Haim escucha esos temas? La respuesta es que estos temas, cuando es escuchar que alguien se desahogue contigo, cuando es darle un consejo a una persona, cuando la persona está hablando simplemente para ayudar a las personas, quiere hacer un shidduch, habla con alguien, ¿qué opinas tu hija con el hijo de fulano? Todos son dvarim shel mitzvah y se puede hablar, no en el momento de la tefilá, pero cuando es negocio, vacilar, Hasbe Shalom, pláticas de la Shon Hara, eso está prohibido. Y la persona que se abstiene y se queda callado, Zohele Arihut Yamim, alarga su vida. Como está escrito en Rab Haim Falaji y otros sefarim, dice así, ¿de dónde aprendemos que la palabra Shetika alarga la vida? Shetika, dice el pasuk, mi pene se va takum, te pararás por un señor mayor de 70 años. Se va es Rashet Tevot, Shetika Yafa Bebet Knesset. El callarse es algo bonito, porque por medio de quedarse callado, la persona tiene zehut de zikna beseva al yedesh tika bebet knesset. Viéndolo bien, el hecho de darle kabod a Hashem y quedarse callado en el Bet Knesset es motivo para tener larga vida. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Behemet una persona tiene larga vida cuando se queda callado? ¿Cuál es el tema de quedarse callado? La pregunta número uno, ¿por qué tienes zehut? La pregunta número dos es, ¿cuál es la kedushá tan grande de un Betacneset? Vamos juntos a estudiar la importancia y la santidad de un Betacneset. Y ahí podremos comprender, Bezrat Hashem, por qué se alarga la vida de la persona que guarda silencio y se abstiene de hablar cosas vanas, vaciladas y surim, negocios en el Betacneset. Está escrito en la Gemara Masejet Megillah Kaftet, Vayehi le Mikdash Me'at, así como un Betamikdash es Mikdash Me'at, Amar Rabbi Yitzhak, Elu Batei Knesiot Batei Midrashot. Los Batei Knesiot y Batei Midrashot son como si fuera la maqueta, no la maqueta, un Betamikdash pequeño en cualquier lugar del mundo. Y esta es una de las cosas grandes. Y dice el Zohar HaKadosh,
Kol milin de kuchabrijo avid kuleu bedina. Akadosh Baruj Hu, todas las palabras que una persona habla no se van vacías. No hay una palabra que se vaya en vano. Todo tiene juicio. Y la fuerza el habla es poderosísima. Cuando la persona habla cosas bellas, Torah, ánimo, alegría, alabanzas a Dios, crea ángeles maravillosos, ángeles altísimos, ángeles de piedad, ángeles de paz, ángeles de que lo protegen y le hacen todo el bien. Pero si Haz Shalom la persona habla cosas de Hol, de la Lashon Hara, crea ángeles que lo dañan y se cobrarán de él después de 120 años. Es por eso que el habla es lo más poderoso y la persona con el habla puede lograr la santidad más grande y crear ángeles bellos. Pero con el habla puede ocasionar cosas muy graves. Cuando fallece una persona, se acostumbra a llevar su cuerpo, la mitzvah, al lado por el Betacneset, a donde él rezaba. Y así se acostumbra a llevarlo. Y el motivo es para que se lleve la piedad del cielo, viendo tantos zehuyot que tiene, tantas tefilot, tantos kadishim, tantas berajot, tanto estudio. Pero si Haz Shalom habló, vaciló, habló la Lashon Hara, mahloket en el Bet Knesset, oílo, de oíle nafsho. Haz Shalom sale todo lo contradictorio. Sale que el habla es el poder más grande para recibir piedad, santidad, y el habla es el arma más peligrosa para crear dañinos sobre él. Esto es la importancia de cuidarse en un mikdash me'at, un beta mikdash pequeño, que son los bate knesiot y bate midrashot. Dice la Gemara en Pasejet Baba Kama Daf Sameh, si hay Amudbet, si hay pandemia en el mundo, no entres a un Beta Knesset solo a rezar, a menos que haya minyan. Porque el Malach HaMavet, el ángel de la no vida, guarda sus herramientas ahí, en el Beta Knesset. Y preguntan todos los mefarshim, ¿cómo que el ángel guarda sus herramientas? ¿Te puede dañar? Pregunta el Benishai. ¿Qué no tiene otro lugar el Malach HaMavet para guardar sus herramientas? Justo lo tiene que hacer en el Beta Knesset. ¿No tiene una bodeguita por ahí? Contesta el Ben Yehoyada que estos son los ángeles que dañan, que fueron creados por las palabras de Hol en el Beta Knesset. Y cuando hay pandemia o epidemia y estás solo en el Beta Knesset, estos ángeles pueden dañarlo. Pero cuando está con Minyan, el Zehut del Tzibur, del Kahal, lo protege a la persona. He aquí, querido auditorio, la importancia de cómo una persona tiene que conducirse y cuidarse en el Beta Knesset. Que cuando una persona habla palabras vanas, risas, simpleza, lashon hara, mahloket, discusiones, y no palabras de mitzvah en el Beta Knesset, crea ángeles que lo pueden dañar. Pero si se queda callado, eso le trae larga vida a la persona. Rabbi Yonatan Eibeshitz, Zichrono Libraja, escribe que la kedushá de un Beta Knesset es igual que la kedushá del Ejal
del Bet HaMikdash. Y por eso es mitzvah embellecer los Batei Knesiot. Y es mitzvah hacerlos preciosos como el Ejal de Hashem. Pero no nada más la belleza exterior, sino también esta belleza interior, que es el comportamiento con temor a Hashem. El Rambam escribe en Alajot Tefilá, capítulo 11, inciso 6. Batei Knesiot y Batei Midrashot en Nohagim Baem Kalut Rosh Besihat Telah. No se puede comportarse en los Batei Knesiot y Batei Midrashot con pláticas en vano. Ki ha'adam she'oseh averá be'echal hamelech. La persona que hace pecados en el palacio del rey es más grave que si las hace en otro lugar. Hablar palabras de lashon hara, hablar palabras de soberbia, hablar palabras vanas, hablar palabras de mahloket, de risa y simpleza. Cuando uno lo hace en el palacio del rey, es mucho más grave que si una persona lo hace afuera de él. Porque la persona, dice el Mishnah Brurah, que se cuide de no hablar lashon hara, mahloket en los Batei Knesiot. ¿Por qué? Porque será mucho más grave cuando desprecia un lugar kadosh. Y no se parece el que peca en cualquier lugar como el que peca en el palacio del rey. Vean ustedes qué grave es cuando una persona falta la kedushá del Bet HaKnesset. Escribe el libro Yereim, et mikdashi tirau, temeréis mi santuario. Así como en el Bet HaMikdash hay mitzvah de la Torah, et mikdashi tirau, temeréis en el Mikdash, de la misma manera los Batei Knesiot y Batei Midrashot, y así escribe el Ben Ish Chai, Shana Rishonah, Perashat Vayera, inciso 5. En el libro Reshit Chochmah, Shara Irá, capítulo 15, el temor de Hashem y el honor de Hashem es muy importante y hay que aplicarlo en la misma morá y kabod en los Batei Knesiot y Batei Midrashot. La verdad, vemos de aquí la importancia de tener temor en Batei Knesiot y Batei Midrashot. Si quisiera un poco reflexionar, les quiero traer un midrash impresionante, de verdad, una cosa, creo, muy poco sabida. Cuando yo lo leí, dije, bueno, ¿cómo es posible? Está escrito en Rav Chaim Falaji que cuando se destruyó Bet HaMikdash, las piedras de Bet HaMikdash se hicieron pedazos y al hacerse pedacitos, Hashem las expandió y dispersó en todo el planeta. A donde cayó una piedrita de Bet HaMikdash, ahí se construyó un Bet HaKnesset. Si cayó en Bernau Show, ahí se hizo un Bet HaKnesset. Si cayó en Tennyson, ahí se hizo un Bet HaKnesset. Si cayó en Monterrey, se hizo un Bet HaKnesset. Si cayó en Acapulco 70, ahí se hizo un Bet HaKnesset. Si cayó en los lugares de las yeshivot, ahí se hizo una yeshiva. Si cayó en donde un lugar se va a hacer kolel, ahí se kolel. ¿Saben por qué se hizo una yeshiva en este lugar? Porque aquí cayó una piedra cuando se destruyó Bet HaMikdash. Y esa piedra cayó en este lugar. A donde cayeron piedras, la santidad del Bet HaMikdash está aquí. Y por eso se llama Mikdash Me'at. ¿Qué es Mikdash Me'at? Un poquito de piedra. Mikdash Me'at. Un pedacito del Bet HaMikdash. Y ese pedacito de Bet HaMikdash es el que verdaderamente le da santidad a los Batei Knesiot y Batei Midrashot.
Escribe el libro Kava Yashar, capítulo 3. Si las personas no se cuidan de hablar vaciladas, pláticas en vano, en los Batei Knesiot, ocasiona que la Shejina se vaya. Y por este pecado se han destruido muchos Batei Knesiot y muchos Batei Midrashot, porque revolvemos la Shejina de Hashem junto con la plática equivocada. A tal grado que está escrito en la Gemara, en Masejet Megillah, Kafhet, Beta Knesset, Shemehashbim bo Heshbonot, un Beta Knesset que se hace negocios en él. Hablas de negocios, hablas cualquier tema de negocios en un Beta Knesset. Haz Shalom, va a pasar por ahí un Met Mitzvah, una levaya. Es gravísimo la falta de kabod hacia Hashem Yitbaraj. Y señoras y señores, llegó el momento de entender un poco cómo es posible que tan grave sea el tema de lo que una persona sea Betamigdash y un Betekneset. Escribe el Yavetz en nombre del Zohar que Hashem está sentado arriba, Kaviahol, y viene el acusador grande en contra del pueblo de Israel y le dice: mira los judíos, qué ladrones son. Y le dice a Kadosh Baruj Hu: ¿cómo ven todas las naciones cuántos ladrones hay sin fin? Mira a los judíos cómo se equivocan en adulterio, desviación sexual. Y a Kadosh Baruj Hu les contesta: ve en las demás naciones, al contrario, lo grave que son, y mira cómo también en todas las naciones hay cantidad de ese tipo de pecados. Mira cómo hay Yehudim que no cuidan kashrut y comen cualquier cosa, o cualquier pecado nos acusa el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, delante de Hashem, dice el Zohar a Kadosh. Y a Kadosh Baruj Hu contesta todas. Pero cuando viene el Satán y le dice: Ribono Shel Olam, hay de Israel gente que platica en los Batei Knesiot, y dice que en ese momento a Kadosh Baruj Hu, en ese momento se queda callado. Hashem no dice nada. Shotek, Hashem Shotek, se queda callado y no dice una palabra. Dice: ¿por qué? Porque los Goim se quedan callados en los Batei, en sus lugares de templo, en sus lugares de rezo, y se comportan con educación. Y Am Israel no. Así trae el Zohar HaKadosh, que en todas las acusaciones en contra de Am Israel, Hashem contesta, con excepción a una. Cuando dicen los Yehudim platican temas vanos en los Batei Knesiot y Batei Midrashot, ¿qué creen? Hashem se queda callado porque sabe que ese defecto en los Goim, en la gente gentil, otras religiones, no, otras naciones, no existe ese problema. Queridos todos, después de ver lo grave que es, cuánto una persona tiene que cuidarse, de saber la importancia de lo que es un Bet Midrash y Bet Knesset. Dice el Zohar HaKadosh en Perashat Pekudé: después de que se estudió Bet Midrash, HaKadosh Baruj Hu ya no está con nosotros, se fue. Como dice el Pasuk, Baraj Dodi, se escapó Dodi. Y por otro lado dice: Inez Zeo Meda Hakotle, Hashem está detrás de nuestra pared. Zeu Kotel Bet Knesset, son las paredes de los Batei Knesiot. Mashgiach min halonot, Boreolam está checándonos, inspeccionándonos desde las ventanas de los Batei Knesiot.
Kaviahol Boreolam está viendo cómo nos comportamos en el Bet Knesset. Metzitz minaharakim. Boreolam observa por los orificios y ve entre las piedras de Bet HaMikdash, del Kotel HaMaharaví, cuando vayas al Kotel, entre piedra y piedra, Boreolam Metzitz minaharakim está observando que ve Hashem, cómo nos comportamos en estos lugares, con kavod, con derech eretz, con temor, con amor, y eso le da una satisfacción muy grande a Boreolam. Pero si Haz Shalom, el itnagut es sin temor y sin kavod y sin derech eretz, le ocasiona un sufrimiento muy grande a Boreolam y la Shejinah, y es muy grande y difícil describir ese dolor de Hashem. Señoras y señores, hasta aquí la primera parte de exposición de la importancia de cuidar. Nosotros tenemos un problema. Nuestras bodas son en los Batei Knesiot y muchas veces hablamos pláticas vanas, pláticas prohibidas, pláticas de negocios en el momento de una boda. Y cuando entramos a un Bet Knesset tenemos que tener mucho cuidado. Los que nos dedicamos todo el día a estudiar Torah Baruch Hashem, tenemos un problema. No venimos una hora a rezar. Estamos todo el día dentro. Y eso nos dificulta el cuidado y la cautela para tener ese comportamiento adecuado delante de Hashem. Porque es difícil estar todo el día en el mismo lugar Kadosh y que la persona se cuide perfectamente bien y no hable lo indebido. Pero les voy a decir algo interesante. Dice Rabbi Moshe Ben Yakir Ashkenazi, él escribe, si una persona sabe que va a ir a un Bet Knesset y van a hablar, palabras de Hol, palabras de la Shonará, palabras de vacilar, palabras de negocios, es mejor que rece en su casa Beyahid, que no vaya al Knis a rezar. Inclusive Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, que rece en su casa Beyahid, que no vaya para allá. Y sobre eso escribe el Reshit Chochmah, que el Boreolam dice, Mi bikesh zot mi etchem, remos haserai. ¿Quién les pidió que vengan a despreciar mis patios? Se refiere que nosotros no nos comportamos como debe de ser. Quiero concluir este punto con palabras maravillosas de Rabbenu Yonah, y dice así: si alguien se acerca a ti y quiere platicar contigo, o ves que están platicando cerca de ti, trata de mover los labios como si fuera que estás rezando, para que no te asocien en su plática. Pero no presumas y les digas, no, yo no hablo. Porque la persona que presume pierde su recompensa del cuidado. Y vale la pena, dice el Mishnah Berurah, en Simán Kuf Haf Dalet, de poner gente que estén al pendiente de este tema. Gente que esté observando si alguien platica, que humildemente, amablemente y de manera correspondiente les llame la atención para que no fallen en el Bet Knesset, en el Bet Midrash de lo que tiene que hablar. Bueno, hasta aquí la primera parte. Aprendimos lo grave y lo importante que es cuando uno se cuida de no hablar palabras de negocios, de Barim Betelim, palabras vanas en un Bet Midrash, porque el Bet Midrash tiene el din de Bet HaMikdash Mamash. La pregunta es, ¿por qué se alarga la vida? Y Bezrat Hashem vamos a estudiar hoy dos explicaciones maravillosas. ¿Por qué se alarga la vida? Cuando una persona respeta
estos lugares Kadoshim. Explicación número 1. Dice el Pasuk, Bechol mechabedai achabed. Todo el que me respete, yo lo respeto. ¿Qué quiere decir todo el que me respete, yo lo respeto? Hashem dice, el que se comporta con respeto en el Bet Knesset, en el Bet Midrash, yo lo respeto. Respetar en Hashem significa hacer la voluntad de la persona. Porque Retzono shel Adam zeu kvodo. La voluntad de la persona es el honor más grande que le puedes dar. Si tú quieres honrar a alguien, haz su voluntad. Retzono shel Adam, la voluntad de una persona es el kabod más grande que le puedes dar. Haz su voluntad. Kevodó shel Adam, ¿quieres respetar a alguien? Zeu retzono, hacer su voluntad de él. La voluntad más grande del hombre es tener vida. Vida. Y Hashem dice, Bechol mechabedai. Todo el que me respete, yo lo respeto. En otras palabras, haré su voluntad. Haim birsono. La vida es la voluntad de Hashem. Para que con esta vida podamos hacer muchas cosas hermosas. Y el ser humano, lo que más desea es tener vida. Y por eso, la Bechol mechabedai, el que me respeta a Jabed, lo voy a respetar. Esa es la explicación número 1. Segunda explicación maravillosa. Escuchen ustedes el día de hoy el santuario, el respeto al santuario. Todos sabemos que Hashem mandó la mitzvah de la construcción del tabernáculo, que es el Mishkan. Cuando acabó Matan Torah, entonces se dio la mitzvah de Be'asuli Mikdash Beshachanti Betocham. Hagan un santuario, un tabernáculo, y voy a posar con ustedes. Be'asuli Mikdash Beshachanti Betocham. Voy a posar con ustedes. Aquí la pregunta es, ¿para qué Akadosh Baruj Hu pidió que se haga un tabernáculo? ¿Por qué no para hacer sacrificios? Que cada quien haga en el balcón de su casa como mejor le parezca. ¿Qué necesidad hay de abrir, construir un santuario muy caro, muy bonito, precioso, y después Betamikdash? ¿Para qué? Para rezar. Cada quien puede rezar donde esté. El que está en Dubái, que reza en Dubái, que está en Xochimilco, que reza en Xochimilco, el que está en las Islas Marías, a donde estés, puedes hablar con Dios. ¿Qué necesidad hay de hacer un Betamikdash, un Mishkan? Para esto encontramos, con el favor de Hashem, 3 respuestas maravillosas. Respuesta número 1. Está escrito en el Midrash, una belleza de bellezas. ¿Cuál era la parte medular, la parte central del Bet HaMikdash? La parte principal del Bet HaMikdash era el Edut, la Torah Kedoshá que estaba ahí. Y dice el Midrash una cosa bellísima. Mishkana Edut, Boreolam tiene el testimonio que está con nosotros. Y dice el Midrash así, vean qué belleza. Me llevan a mí. Les di mi Torah y me bendí con ella. Se parece a un rey que tiene una hija querida. Y vino uno de los reyes y se la llevó. Quiso él irse a su tierra y llevarse a su esposa. Le dijo su suegro. Casó un rey a su hija. El yerno se casa con ella y se la lleva a su ciudad. Le dijo, Biti, Shenatati leja, Yehida Ai, esta hija que te di
es mi hija única. Separarme de ella no puedo. Decir que no te la lleves tampoco puedo, porque es tu esposa. Pero te quiero pedir un favor. A donde vayas, hazme un cuartito. Si tienes casa en Miami, hazme un cuartito para que yo vaya contigo. Si vas a San Pete, hazme un cuartito. Si vas a Vail, hazme un cuartito. Si vas a Valle de Bravo, hazme un cuartito. Si vas a Netanya, hazme un cuartito. A donde vayas, le dijo el suegro, hazme un cuartito, yo te lo pago. No puedo separarme de ella. Y impedírtela tampoco lo puedo hacer. Dice el Midrash, Amar a Kadosh Baruj Hu le Israel, le dijo Boreolam a Clar Israel, les di mi Torah que es mi hija, y separarme de la Torah no puedo. A donde vayan, iré con ustedes. Háganme un cuartito. Y ese es el Yesod de Be'asulim Mikdash. ¿Qué significa hacer un Mishkan? El Mishkan es, llevan la Torah de Hashem, llevan las tablas de la ley. Háganme un cuarto para que yo esté ahí. El hecho que haya un cuarto, un Mishkan, el tabernáculo, el santuario, y los Batei Knesiot de hoy, ¿cuál es la parte importante de un Beit Knesset? El Ejal, donde está la Torah. Y a donde está la Torah, está Hashem. Porque la Torah es la hija de Hashem. Les quiero preguntar algo. Si llega un yerno, a ver todos los que ya casaron hijos, llega un yerno y le dice a su suegro, hola Ami, Kifak, ¿cómo está usted? Muy bien. Vamos a tomar un café turco, vamos a jugar taule, vamos a pasarla bonito. Oye, mi hija, no, olvídese de su hija, ya no la aguanto. Yo aquí vengo a la casa de mi suegro porque lo quiero mucho, pero yo no quiero nada de saber de su hija. ¿Qué le dice el suegro? Todo el nexo entre tú y yo es mi hija. Si mi hija está de por medio, la quieres, la respetas, la valoras, la apoyas, la proteges, conmigo tendrás una gran relación. Pero si a mi hija la tienes abandonada, conmigo no tienes nada que hablar ni convivir. La hija es la hija de Hashem y la Torah Kedoshá es la hija del Boré Olam. Y cuando uno trae Torah a su casa, trae Torah a su vida, trae a Boré Olam con él. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Cuando una persona trae Bet HaMikdash a su corazón, trae Bet HaMikdash. ¿Qué es traer Bet HaMikdash? Hacer un tabernáculo, un santuario, un templo, una sinagoga, exponer la Torah y traer a Boreolam. Cuando una persona cuida el respeto de un Bet Knesset, está demostrando que la Shejina está aquí. Y la Shejina está aquí porque la Torah está aquí. Esa es la primera explicación. Y cuando una persona respeta a Boreolam, Boreolam lo respeta a él. Esa es la primera explicación maravillosa. ¿Para qué el tabernáculo? ¿Para qué el santuario? ¿Para qué Batei Knesiot? ¿Para qué Batei Midrashot? Segunda explicación, hermosísima. Dice el Midrash, Amar a Kadosh Baruj Hu, Atem Tzoni, ustedes son mi ganado, Va'ani Ro'eh, yo soy su pastor. Asudir la Ro'eh, háganle una cabañita al pastor que los está pastoreando y dirigiendo. Le Kachneemar de Asuli Mikdash. ¿Para qué se hace un Bet HaMikdash?
un tabernáculo santuario, la cabaña del poli, la cabaña del pastor. Esa cabaña demuestra que tenemos un pastor. Háganme una cabañita para que ustedes, Hashem no necesita cabañitas, para que ustedes se concienticen. Anutzoneja de Ata Roel. Somos tu ganado y tú eres nuestro pastor en la vida. Y este es el secreto tan grande de un tabernáculo, de un santuario, de un Betakneset. Decir, aquí está la Shejinah. Esta es la caseta del pastor de nosotros. Sigue el Midrash diciendo, Atem Keren, ustedes son mi viñedo, Ba'ani Shomer, yo soy el guardián. Sheneemar, Ine lo yanum, velo ishan, Shomer Israel. Boreolam no duerme. Asu sukala Shomer, Sheishmor etchem. Ustedes hagan una suká, una cabañita para el guardián. ¿Saben qué es Betamigdash? Es la cabaña y la caseta del poli. Y el poli es Boreolam. Hoy por hoy aquí en México tenemos casetas sin poli. La misma caseta da miedo. Saber si hay caseta, no se ve vidrios especiales polarizados que no se ve nada. Pero mientras haya caseta, da miedo acercarse a robar. La caseta demuestra que hay un guardián. Bet Hamikdash, Mishkan, Bet Knesiot, Bate Midrashot, demuestra que tenemos un guardián y está con nosotros, Akadosh Baruj Hu. Este es el secreto maravilloso. Este es el secreto de lo que significa Asusukal Shomer. Y luego dice, vean qué belleza. Atem Banim, ustedes son mis hijos. Va'ani Abihem, yo soy su padre. Sheneemar, Banim Atem, Hashem Elokechem. Ustedes son hijos de Hashem. Dice Boreolam, Asu Bait, la Ab. Háganle una casa al papá. Sheyabo Beishretz el Banab, para que esté con sus hijos. Ve'asuli Mikdash, Weshachanti Betocham. ¿Qué aprendemos de aquí? Bet Mikdash, el santuario, Bateknesiot y Batek Midrashot y el tabernáculo es la cabaña del pastor, del guardián y de papá. Eso es Bet Mikdash. Bet Mikdash significa la maravilla de que una persona tiene alguien que lo protege y lo cuida. Bet Mikdash significa que estamos con el Ribono Shel Olam. Para eso se hace Mishkan. Primera explicación, para enseñarnos que Boreolam se apega donde hay Torah y Boreolam. Donde hay Torah, hay Boreolam. No se puede desprender de su hija Boreolam. Segunda explicación, ¿para qué el tabernáculo? ¿Para qué se hace? Para enseñarnos, esta es la cabaña del pastor, del guardián y de papá. Es un acto que nosotros manifestamos y estamos conscientes que verdaderamente tenemos un guardián, un cuidador. Papá es el símbolo de la reunión con papá. Y cuando se destruye Caviajol, papá se fue de la casa. Y los hijos están volando afuera. Esa es la segunda explicación de lo que es el tabernáculo. Tercera explicación maravillosa es las palabras del Rambán. El Rambán dice, Sod HaMishkan, el secreto del Mishkan, ¿cuál es? Dice el Rambán, en Perashat Trumá, es porque hubo un espectáculo grandísimo en Har Sinai. Truenos, relámpagos,
voces, fuego, nubes, shofar, un espectáculo tremendo. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu hizo ese espectáculo tan grande? Número uno, para enseñarnos la veracidad y la autenticidad del Notena Torah, del que entregó la Torah. Número dos, ¿para qué Boreolam hizo este espectáculo? Meforash en la Torah dice, Ba'avur tie irato al penechem levilti tehetau. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu lo hizo? Para que tengan ustedes temor de Hashem. Para que ustedes se enaltezcan. Ba'avur nasot etchem. Para enaltecerlos a ustedes. Para acostumbrarlos a tener temor. Para que probarlos cómo me siguen mi camino en la vida. Y la verdad, una de las cosas grandes es el miedo a Hashem. El regalo más grande de la vida es cuando la persona le puede temer al Creador. Temerle a Hashem es el regalo más grande. En la tefilá de Rosh Hashanah decimos, Ubgen ten pahdeja Hashem Eloket. Danos un regalo de año nuevo, temerte a ti. Este es el secreto muy grande. Por lo tanto, todo ese espectáculo y maravilla de tantos milagros y alteraciones de la naturaleza fueron para temerle a Hashem. Este temor, dice el Ramban, Hashem lo hizo públicamente. En el planeta Tierra había un silencio. Era un espectáculo la entrega de la Torah. Hashem quiso que estos milagros y maravillas, ahora, en vez de que estén ocultamente, que ahora estén baseter. El kabod y los milagros de Har Sinai, que continúen en Bate Knesiot, en Bate Midrashot. Este es el sod del Mishkan. El sol del Mishkan, Bate Knesiot, Bate Midrashot, es lo que el Ribono Shel Olam quiere. El Ribono Shel Olam quiere un lugar a donde debe haber santidad y debe haber temor. Et mikdashit ira'u. Y cuando una persona se comporta en Bet HaMikdash con temor, en los Bate Knesiot con respeto, Bate Midrashot, y les teme, automáticamente está comportándose con la mitzvah de la Torah, et mikdashit ira'u. Cuando una persona reconoce que toda la causa del tabernáculo, santuario, sinagogas, templos, Bate Midrashot, ¿para qué se hizo un lugar? Se hizo un lugar para propagar la grandeza del Notena Torah, para que podamos tener miedo de Hashem Yitbaraj. Esto que realmente necesitamos concientizarnos, cuando una persona le teme a Hashem, alarga la vida. Como dice el Pasuk, Irat Hashem tosif yamin, ushnot reshaim tikzorna. El temor a Dios alarga la vida. Cuando una persona se queda callado en Bate Knesiot y Bate Midrashot y se comporta como debe de ser, eso alarga la vida. ¿Por qué? Porque estás teniendo Irat Hashem, temor de la grandeza de Dios. El temor de la grandeza de Dios es la misma que alarga la vida. Irat Hashem, dijo Shlomo HaMelech, Irat Hashem tosif yamin. El temor a Hashem aumenta la vida. Y este es el secreto por qué se alarga la vida. Cuando una persona cuida el respeto de Bate Knesiot y Bate Midrash. En síntesis, estudiamos 3 motivos para qué se hace tabernáculo y santuario y Bate Knesiot. 1, para manifestar que cuando hay Torah, Hashem está con la persona.
Hashem se apega a donde hay Torah. Habla palabras de Torah, Hashem está contigo. Este es el secreto número uno. Y el respeto al Beta Knesset es tener la fe que donde hay Torah está Boreolam. Número dos, el Beta Mikdash es la conciencia que tenemos un pastor, guardián y papá. Y esta es la importancia de un Mishkan. Se hace un tipo de casa, de una cabañita para el pastor, de una cabañita para el guardián. Es un acto donde la Shejinah Kaviahol baja y de ahí nos está cuidando. Aunque no haya Betamigdash, Hashem nos cuida. Pero el haber Betamigdash es la conciencia de nosotros mismos, reconociendo que Hashem está con nosotros. Y número tres, ¿para qué se hizo? Tabernáculo, santuarios, se hicieron para que la persona tenga el miedo de la grandeza del que entregó la Torá, como se dio en Mahamad al-Sinai. Así como hubo espectáculo en Mahamad al-Sinai, lo continuamos en los Batei Knesiot y Batei Midrashot. ¿Y para qué lo continuamos? Para seguir teniendo ese contacto con Hashem, esa conexión con Hashem, reconociendo su grandeza y acordándose. Por eso hay una mitzvah de la Torá, de siempre acordarse de Mahamad al-Sinai. ¿Y por qué la persona que respeta Batei Knesiot y Batei Midrashot alarga la vida y se queda callado? ¿Por quedarte callado alargas la vida? Sí. Porque al quedarte callado, estás respetando a Kadosh Baruj Hu. Y como estás respetando, Bechol Mechabedai Achabed. El que me honra, yo lo honro. Y honrar, cuando Hashem nos honra, la intención es que Kabod, Hashem nos va a dar Kabod, nos hace nuestra voluntad. Porque Kevodosh el Adam se resonó. El honor de la persona es que le hagan su voluntad. Y la voluntad de la persona es tener vida. Número dos, Irat Hashem, Yosif Yamim. ¿Cómo se alarga la vida? Cuando una persona realmente tiene Irat Shammai. Quiero finalizar trayendo algo de verdad muy, muy especial. Cuando una persona ya se equivocó y tuvo problemas de haber hablado en los Batei Knesiot, ¿cómo se puede arreglar este abono? Está escrito en el Hidá que cuando una persona se cuida de no hablar, eso corrige la teshuvá por haber hablado. Si tú te quedas callado, eso es el tikkun, dice el Hidá. A tikkun le mashepagam bishmodá, es eso, el quedarse callado. Y cuando una persona se queda callado, automáticamente con eso puede corregir esos abonos. Y una de las cosas grandes es que el hecho de hablar en el Beta Knesset es falta de kabod al Ribono Shel Olam. Y Jajamín grandes en todas las épocas nos han traído que el hecho que una persona se quede callado no nada más te manda larga vida, sino que es un zehut muy grande para que se me escuche las tefilot de la persona. Que Hashem nos cuide a todos y tengamos el gran zehut de tener Morah Migdash, el temor et Migdashit irau, y saber que mientras más respeto a Hashem tengamos, mucho más Hashem nos manda larga vida. Hubo un señor en la historia del pueblo de Israel que Nebuchadnezzar mandaron una carta. Hola, rey y bendito Dios. Y dijo Nebuchadnezzar, no está bonito empezar una carta. Hola, rey y hola, Dios. Primero Dios y luego rey. ¿Cómo es posible que primero adelantó al ser humano que al creador? ¿Y qué creen?
Akadosh Baruj Hu dijo, tú me respetaste, caminó 3 pasos. 3 pasos caminó. Y dice el Mishnah Berurah que por esos 3 pasos, Hazal dicen, Hashem le dijo, tú serás el que va a destruir Bet HaMikdash. Porque Bet HaMikdash es el símbolo del honor de Hashem. Tú honraste a Hashem. Ahora, cuando Hashem quiere destruir Bet HaMikdash, tú lo vas a hacer. Para este Goy, Nebuchadnezzar, era un honor destruir. Hashem le dio el zehut. Y por eso hacemos 3 pasos cuando acaba la vida. ¿Por qué hacemos 3 pasos? Para decir, así como él con 3 pasos dio honor a Hashem, nosotros hacemos 3 pasos para darle honor a Kadosh Baruj Hu. Y ese es el punto. Otra explicación, quiero concluir con esto. El Ben Ishai escribe que por qué cuando una persona va a empezar la amidad, que dé 3 pasos para atrás y luego empiece. 3 pasos para atrás y luego empieza la amidad. ¿Para qué? Dice el Ben Ishai, para acordarse de Mahamad al-Sinai, para acordarse del temor que tuvieron, se echaron 3 pasos para atrás cuando oyeron la voz de Hashem. ¿Para qué lo tengo que decir? ¿Para qué doy 3 pasos? Antes de rezarle a Dios, concientízate con quién estás hablando, con alguien que da miedo dirigirse hacia él, y con alguien que el pueblo de Israel le tuvo miedo y dieron 3 pasos para atrás. Por eso antes de la amidad da 3 pasos, para que te acuerdes de la grandeza del quien estás con él dirigiéndote y hablando con él. Que Hashem nos alargue la vida a todos por el zehut de respetar a Kadosh Baruj Hu en los Batei Knesiot y Batei Midrashot. Amén, amén, Ham Shaul querido. Hermosa clase, como me dicen acá, espectacular. Me preguntan, Ham Shaul, gracias por un shiur tan bonito. ¿Los pasillos y salones de las instalaciones donde está el Bet HaKnesset tienen alguna kedushá? Seguro que tienen kedushá, pero no entra en todo lo que mencionamos el día de hoy. Dice, buenas noches, Ham. Gracias por tan bonito shiur. ¿Qué se hace con mucha gente religiosa y no religiosa que se ponen a hablar en el Bet HaMikdash, en el Knis? ¿Cómo hacer para que no hablen? Es lo que mencionamos el día de hoy, que una persona tiene que tener cuidado de no andar reprochando a las personas y hay que saber cómo hacerlo y dar conferencias del tema. Besdat Hashem, yo quiero esta semana en Tecamachalco dar una conferencia para hombres y mujeres explicando la importancia, y si alguien está hablando, no se hace uno el tzadik y se pone a callar a las personas. Tiene que tener cuidado quién lo hace, cómo lo hace, en qué momento lo hace. No cualquier persona, y de la manera que él decida es lo adecuado para corregir y hacer conciencia a las personas. Dice aquí, Jajam, dice, qué clase, muchos conceptos, muy claro, excelente, brillante. Gracias por iluminarnos con sus sabias palabras. Que se repita, Jajam, muy bonito shiur, espectacular. Dice, buenas noches, Jajam, qué maravillosa inyección de Kabod Hashem y de Kabod al Bet HaKnesset. Aprendimos hoy mucho de cómo honrar. ¿En qué parte de la Torah se habla que hicieron 3 pasos para atrás? En la pará, el pasú dice, Bayamdu, Bayanu Merahok. Se pararon y se echaron para atrás, dice la Gemara, que se dieron pasos para atrás por miedo a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué es mejor no ir al Knis en Shabbat si va en coche? ¿No sería bueno que vaya y escuche clases y algún día va a aprender y saber que está mal? Esa pregunta es una pregunta que es imposible contestarla públicamente. En privado, si una persona lo hace y lo pregunta, el Jajam tiene la facultad para considerarlo y evaluarlo. Pero decir públicamente, sí, es mejor que venga en coche. No, no tenemos la facultad de hablarlo públicamente y autorizar que se venga en coche para que estudie Torah. Me piden la cartelera, con mucho gusto. Mañana Ham Abraham Bentolila, el domingo doble cartelera, de 7 a 8 Hamos Amiga con nuestro curso de Repeat, de 8 a 9 a Ham Shali Saed con el tema
el verdadero juego de la vida no es el Super Bowl. El lunes Hamsuri Catán y así seguimos. Adelante, Ham Yossi, querido. Hazaku Baruch, Hajam Shaul, como dijo ya mi querido Elías, increíble, la verdad, es hoy este shiur que dio es algo, un concepto especial y estamos seguros que Ba'azat Hashem, todos nosotros vamos a cambiar cómo comportarnos en el Beta Knesset, que es lo más kadosh, y en este Zehut Ba'azat Hashem, Ba'olam nos va a dar en nuestras casas todas las yeshuot en este Zehut, que Ba'azat Hashem nos comportamos bien en el Beta Knesset, no hablar en el Beta Knesset, como dijo Hajam Shaul. Gracias de nuevo a Hazaku Baruch por este gran shiur. Gracias a toda la familia de Gamzum Letová, que están todas las noches, quieren nada más escuchar Torah, es un zehut muy grande, estoy seguro que esto va a acercar el Mashiach Tzidkenu, amén. Gracias a todos y buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Berajá be'atzlajá be'ezrat Hashem. Amén, Jajam, gracias, Bejen Lemor, gracias por alegrarnos y enseñarnos cosas tan necesarias de saber que se llevan a cabo en cada Beta Knesset. Que Hashem lo bendiga y nos vemos en 15 días.